Cuando le entregaron el cuerpo de papá a la morgue, fui al lugar y pedí verlo y me despedí de él. No puedes mirar a alguien así. No es la persona que querías, no es la persona que conocías. Tienes que pensar que está en un lugar mejor y tienes que creerlo. Esto es de la primera hoja de la declaración testimonial ante la policía de Everett. Lo único que yo hice fue apuñalar a Jerry 2 veces en el mismo lugar del lado izquierdo del estómago. También ayudé a limpiar la sangre que había en todas partes en las paredes y en el piso. Los que mataron a ese hombre eran muy jóvenes. No tenían antecedentes penales ni de consumo de droga, no eran de ninguna pandilla. ¿Cómo los convencieron de hacer eso? Todo empezó en este lugar. No me gusta estar acá. Me hace sentir mal. Son los recuerdos. Muchos malos recuerdos. Cuesta entender lo que le pasó a él. Y cuesta mucho aceptarlo. Papá y yo éramos unidos. Era mi papá, pero éramos muy amigos. Nos gustaba hacer lo mismo. Así que disfrutábamos mucho de estar juntos. Sí, la pasábamos muy bien. Papá me llamó y me dijo que tenía cáncer y que no quería tratarse. Y yo decidí ir a verlo y tratar de convencerlo. No quería perderlo. Él aún era joven y tenía por delante otros 20 años al menos. Viajé a verlo con mi ex esposa. Cuando llegamos a su casa parecía que no había nadie. Todas las persianas estaban cerradas. La puerta estaba con llave. Las luces estaban apagadas. Me dije, perdió noción de la hora, eso creía yo. Fui por el costado de la casa y miré las ventanas. Encontré una que estaba destrabada. Entré por esa ventana y no vi ni el sofá ni el televisor de la sala. Era como si se hubieran mudado. Miré a mi alrededor y dije, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está papá? Empecé a revisar la casa. Ahí encontré a mi abuela. Mi abuela Evelyn tenía Alzheimer y no hablaba. No se la veía para nada alterada, salvo cuando me miró y se echó a llorar. Mi abuela parecía muy cansada. Estaba muy frágil. Tenía un vaso de agua delante de ella. Estaba vacío a esa altura. Había estado comiendo papel. El periódico que estaba en la mesa porque no tenía otra cosa que comer. Así que había estado comiendo trozos de periódico. Yo no sabía qué estaba pensando o cuánto entendía ella, pero me enfadé porque no había nadie cuidándola. Papá debía haberla dejado sola para ir a la tienda a comprar cigarrillos o lo que fuese.
Pero él nunca la hubiera abandonado de esa manera. Yo sabía que se llamaba Barbara Opel. Él me dijo que la había contratado y que tenía 3 hijos. 2 eran menores de 10 y la otra tenía 14 en ese momento, la hija mayor. Yo pensé que ella había decidido irse mientras papá no estaba y llevarse algunas de sus cosas. Por dentro, yo trataba de entender qué había pasado y no me enfocaba en nada. Pero de pronto, algo me llamó la atención. Vi unas manchas en la silla de ruedas de mi abuela. Parecía ser sangre. Era por un accidente menor en la zona sur de la ciudad, sufrido por una camioneta. La camioneta estaba rentada a nombre de Jerry Hyman. Y Barbara Opel estaba en el vehículo. Nos enviaron a mi compañero y a mí hasta el lugar a hablar con Barbara Opel y averiguar lo que ella sabía. Ella se estaba quedando en un motel cercano. Hola. Hola, señora Opel. Sí. Hola. Había mucho bullicio en el cuarto. La televisión estaba encendida y sus hijos estaban saltando en la cama. ¡Salta! También en el lugar estaba Jeffrey Grout, el conductor de la camioneta. En ese momento, yo no sabía bien cuál era su relación con todos los demás. ¿Por qué asunto es? Bárbara era una mujer de aspecto normal, de casi 40 años. ¿Queremos hablar sobre Jerry? ¿Qué pasa con Jerry? ¿Lo vio últimamente? Queríamos saber por qué habían abandonado a Evelyn. Y queríamos averiguar si ella sabía dónde estaba Jerry. Ella respondió que Jerry sabía que ella se mudaría y que no tenía idea de dónde estaba él ni de por qué no estaba con Evelyn. Bárbara nos dio permiso para registrar la camioneta y eso hicimos. Tomamos varias fotos, pero no hallamos nada inusual en su parte trasera. Juguetes, ropa, todo lo que se esperaría que tuviera alguien que se muda de la casa en la que trabajaba. Dada la información que teníamos en ese momento, había algo raro, pero aún no sabíamos bien qué era. Jeff Grout aceptó cuidar a los niños mientras Bárbara iría a la estación de policía a prestar declaración. La verdad es que Jeff nunca me hacía preocupar. Tenía muchos amigos y tenía un buen empleo, trabajaba. Yo casi siempre sabía dónde estaba Jeff en todo momento. Jeff me dijo que iba a patinar en la pista que había en Everett. Y luego quería quedarse en la casa de su abuela. Y yo no tuve inconveniente. Al otro día no tuve noticias suyas y llamé a mi mamá para ver si ella sabía algo de él y me dijo no. En ese momento fue cuando empecé a llamar a sus amigos. Le pregunté a uno de ellos
si había visto a Jeff. Y él me dijo, estaba en la pista de patinaje con Heather. Jeff nunca me había nombrado a ninguna Heather en su vida. No tenía idea de quién era. No sabía qué hacer. Yo nunca había estado en una situación así y me sentía perdida. Mi prometido me estaba esperando en la entrada cuando llegué y me dijo, arrestaron a Jeff. Yo pregunté por qué. Y él dijo por homicidio. Luego lo vi en las noticias. Para los fiscales, Jeffrey Grout es el principal responsable. Tuve una crisis de nervios en ese mismo momento y dije, tengo que ir a verlo. Quiero ver a mi hijo. ¿Qué te gusta de esa foto? Pues mirarla y ver a mi hijo. Era un niño feliz. Jeff nunca había estado en problemas. No tenía antecedentes penales. Nunca lo habían arrestado. Pensé que Jeff estaba bien encaminado. A mí me costaba mucho creer que él estuviera implicado en un crimen. Él era muy buena persona y pensé muchas veces lo distinta que sería la vida de Jeff si nunca hubiera conocido a Barbara Opel, si nunca hubiera conocido a Heather. Tiene una llamada prepaga. No se le cobrará por esta llamada. La llamada es de... Jeff. Un recluso del Centro Correccional Monroe. Para aceptar la llamada, pulse 5. La primera vez que vi a Heather fue un sábado a la noche. Había ido con mis amigos a patinar. La verdad, cuando te vi patinar, quedé impresionada. ¿Es una broma? No, tú... Soy un desastre. Creo que dijo que tenía 15. Me pareció linda, así que me quedé hablando con ella para ver qué pasaba después. Heather no era tímida, coqueteaba mucho. Se me sentaba encima o me abrazaba. Ya saben, todo eso. ¿Recuerdas la primera vez que viste a Barbara Opel? Vino a buscar a Heather. Hola. ¡Hola! ¿Qué hacen ustedes dos? ¿Él es Jeff? Señora Opel, Jeff. un placer. Y Heather me preguntó si quería ir a su casa con ella. A su mamá le pareció bien, así que fui. Si no hubiera ido a patinar esa noche, nunca hubiera conocido a Barbara Opel. En ese momento, no teníamos la certeza de estar ante un hecho delictivo. Teníamos el aparente abandono de Evelyn y la desaparición de Jerry, pero mi compañero y yo teníamos la sensación de que pasaba algo extraño. Lo siento, ojalá tuviera más información para darle, pero... Queríamos tener a Bárbara en un entorno controlado para hablar con ella. Estábamos ansiosos por repasar los detalles con ella. Los peritos confirmaron que había manchas de sangre
en la escena. Había sangre en la silla de ruedas de Evelyn, había manchas de sangre en la mesa frente a la que estaba sentada, también en el ventilador de techo que estaba encima de la mesa. En las paredes, en la cocina y en la sala de estar. Había más sangre de la que podía haber si alguien se hubiera cortado o hubiera tenido algún accidente. En ese momento ya parecía ser la escena de un crimen, pero eso significaba que alguien estaba herido y se había marchado. Significaba que habían matado a alguien allí. Teníamos muchas sospechas, pero aún no sabíamos nada porque en realidad aún no habíamos hablado con nadie. Decidimos pedir que trajeran a Jeff y a los niños al departamento de policía de Everett. Cuando descubrieron todas las manchas de sangre, determinaron que era la escena de un crimen. Así que esa tarde nos hicieron ir. Cuando la casa pasó a ser la escena de un crimen, sentí impotencia, sentí mucho miedo. Era muy angustiante porque no sabía qué había pasado. A mi abuela le era imposible contar lo que ella había visto. Era la única testigo. Enseguida empecé a pensar lo peor, que él no volvería. Ella insistía con que no tenía idea de dónde estaba Jerry, con que no había abandonado a Evelyn y con que Jerry tenía que haber estado cuidándola. La verdad, no estábamos logrando que nos dijera mucho aparte de eso. Todo cambió, y cambió muchísimo, cuando los detectives estaban interrogando a sus hijos menores. Fortin. Sí. Nos dijeron que, según la hija pequeña, Jerry estaba muerto. Y luego de eso, su hijo de 11 años nos dio aún más detalles. De hecho, el niño dijo: "Puedo llevarlos donde está el cuerpo de Jerry". Habían arrojado el cuerpo de Jerry en el bosque. Lo habían golpeado con brutalidad, apuñalado. Tenía el cráneo hundido y, según el informe del médico forense, había muerto por esas lesiones en la cabeza. Además, presentaba decoloración en el rostro porque tras el crimen le habían arrojado ácido. Teníamos una idea clara de lo horrendo que había sido el hecho. ¿Cómo se enteró de que habían matado a su papá? No recuerdo ese momento. Me lo dijeron, pero no lo recuerdo. Seguro lo bloqueé. Llevábamos despiertos, diría yo, alrededor de un total de 36 horas y tuve que hablar con Greg. Me había tomado un descanso y, en esencia, le dije: "Lamento mucho tu pérdida". Cuando Greg me miró sorprendido, supe al instante, antes de que dijera algo, que no se lo habían notificado de manera oficial. Yo me imaginaba que ya le habían contado a Greg que su papá estaba muerto.
Una de las muchas cosas que recuerdo dentro de esa especie de nebulosa por tantas horas sin dormir es que me sentí muy mal por eso. Hay muchas cosas que no recuerdo de esos momentos y seguro es porque bloqueé todo eso. Me quedé sin aliento. Me quedé sin esperanzas, me quedé sin nada, me quedé sin padre. Me sentía como adormecido, no sabía qué pensar, no sabía qué hacer. Tuve que aceptar algo que no quería aceptar para nada. Pasé por mi oficina, tomé una carpeta grande de unos 10 centímetros de alto, de otro caso. Entré en la sala, tiré la carpeta sobre el escritorio y dije, Bárbara, sabemos que Jerry está muerto. Tienes que decirnos qué pasó. Fue bastante fácil que nos contara la verdad. Bárbara no habló muy bien de Jerry. Decía que él era agresivo cuando hablaba. ¿Por qué agresivo? ¿Qué hacía? Gritaba mucho. Tomaba a Heather con violencia. Le arrojaba cosas. Nos insultaba, nos decía perras idiotas o... Si Heather respondía algo, cuando él me hablaba a mí, le decía que se callara. Heather conoció a Jeff. Empezaron a salir y... él oyó a Jerry agredirnos verbalmente a Heather y a mí. O sea que Jeff se molestó. Mucho. Dijo que si volvía a hablarle así a Heather una vez más, lo mataría sin importar lo que yo dijera. Iba a subir y darle una paliza. ¿Y qué pasó después? Supongo que vino y... yo no vi nada, es lo que oí. ¿Qué oíste? Pues oí que Jeff lo golpeó con el bate en la nuca. ¿Y qué viste cuando subiste? Vi a Jerry tirado. Dije, Mariam está muerto. Y ella dijo, sí, mira esto. Y tomó el bate y lo golpeó en la nuca y la sangre salpicó por todo el lugar. Es muy frustrante escuchar eso. No le creo. Para mí es una mentirosa. Está engañando a todo el mundo. A todas las autoridades y a todos los detectives. Pienso que ella quería culpar a otra persona. No sé si alguna vez sabremos la verdad. ¿Lo crees? Es una locura. ¿Puedo? Yo estaba en la sala con papá. Me recomendaron que no corriera la sábana que lo cubría, porque había estado muchos días en el bosque. Yo no me atrevía a mirarlo. Le toqué la mano a través de la sábana. Eso era lo único que podía hacer. Y despedirme. Te quiero, papá, y siento no haber estado para cuidarte. Yo no quería creer ni que hubiera pasado. Quería sacarlo de ahí, porque no quería creer que fuera cierto. La primera vez que visité a Jeff,
Me costó ver dónde estaba. No poder darle un abrazo. Me eché a llorar. No quise saber los detalles de lo que había pasado ni por qué Jeff estaba implicado en ese crimen, porque quería preguntárselo a Jeff mismo y partir de eso. Creo que le pregunté a Jeff sobre su participación y ahí fue cuando Jeff me dijo: mamá, yo estuve ahí. Lo siento. Necesito ayuda. Tú tienes amigos, ¿cierto? Yo no estaba muy dispuesto. Más bien, me manipularon y me forzaron a hacerlo. Bárbara me preguntó si conocía a alguien que pudiera matar o golpear a una persona. Al principio no lo tomé en serio, pero ella me siguió preguntando: ¿conoces a alguien? ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a alguien que pueda matar a Jerry Hyman? Yo dije que no, pero que conocía gente que podía darle una buena golpiza. Yo no sabía si iba a pasar de verdad. No le hagas caso. Yo tenía mis dudas. Heather, Mariam, yo éramos unos niños. Al final, Bárbara vino y me dijo: está acá. Yo tenía miedo y pensaba: ¿me largo de acá? ¿Qué hago? En ese momento, Bárbara me dijo que me golpearían o me atacarían a mí con las armas si no hacía nada. Él entró y cerró la puerta. Yo esperé a que avanzara unos pasos y fui tras él. Lo golpeé en la nuca. Se cayó al piso en la cocina. Trató de levantarse. Yo me asusté porque me vio. Vio cómo era y todo eso, así que le di un par de golpes y lo dejé inconsciente. Luego solté el bate y me quedé paralizado. Mi mente me decía que saliera corriendo, pero mi cuerpo no respondía. ¡Vamos, muchachas, arriba! ¡Suban y ayuden a Jeff! ¡Vamos! ¡Arriba! Mariam y Heather subieron. Bárbara les gritó: vayan y hagan lo que tienen que hacer. ¡Hagan que se calle de una vez! Y entonces Heather lo apuñaló con un cuchillo grande de cocina y Mariam le pegó en la nuca con un bate de béisbol. Estaban consternados, estaban llorando. Y Bárbara les gritaba: terminen lo que empezaron. Ella fue la instigadora, aunque ellos fueron los que lo atacaron. Debe haberles parecido real en ese momento, y era normal que hubieran tenido dudas.
Pero ella fue la que los impulsó a volver a atacarlo con violencia durante esos momentos de duda. Mientras los demás atacaban a Jerry, la hija de 7 años y el hijo de 11 años estaban abajo, oyendo toda esa situación. Y uno puede imaginar los sonidos que oyeron. Supimos que durante el ataque que Evelyn, con demencia y en silla de ruedas, terminó puesta contra la mesa, en la sala donde ocurrió el crimen. Nunca sabremos cuánto de eso pudo asimilar, captar o entender, pero ella presenció todo el hecho. Cabe preguntarse, en caso de que alguna parte de su cerebro aún funcionara, ¿qué pasaba dentro de su cabeza? Ojalá no haya podido ni darse cuenta, pero es imposible saber eso. En mi opinión, Bárbara, sin dudas, era una sociópata. Es decir, no tuvo empatía, no solo por la víctima, sino que no sintió empatía ante lo que les estaba haciendo a sus hijos. Uno creería que ellos hubieran sido lo primero en lo que hubiera pensado, pero está claro que ni se le pasó por la cabeza, o al menos que no pareció influir en ella ni en lo que quería lograr. Ninguno de esos menores tenía antecedentes penales, y esa es una de las cosas curiosas de de toda esta situación. Lo jóvenes e inocentes que eran todos. Bárbara le prometió a Heather una bicicleta. Les prometió pequeñas sumas de dinero a los demás. Bárbara dejó que Jeff tuviera sexo con Heather. Ella supo manipular muy bien a esos jóvenes vulnerables y logró de algún modo convencerlos. Creo que describir a Bárbara como líder de una pequeña secta es muy acertado. Pero Bárbara tenía ideas tan retorcidas que creía que, una vez muerto Jerry, ella tendría acceso ilimitado a su dinero. Según la fiscalía, el motivo es simple. Opel sabía dónde la víctima tenía guardados $40,000. Pero lo que la policía y los fiscales aún no se explican es por qué hizo que unos jóvenes cometieran un crimen tan brutal y sangriento. ¿Te es tan difícil ver eso ahora como hace 20 años? Sí, por los recuerdos que me trae. Le prometió un auto y ropa a Grout. Según los documentos judiciales, los jóvenes, incluida la hija de 14 años de Opel, recibirían entre $200 y $300 por ayudar a matar a Hyman. Esos dichos tienen lógica, pero en cuanto a la participación de Jeff, no entiendo cómo se rebajó tanto. Esa es la parte que no puedo entender. Acusan a Bárbara Opel de algo impensable: contratar a su propia hija para matar. Ella planeó el crimen de un hombre inocente, destruyó la vida de varios jóvenes y abandonó a la mujer de 89 años que tenía a su cuidado. Es una persona muy malvada. Arruinó muchas vidas. La de esos jóvenes, la de nuestra familia. Ninguno de nosotros lo superará. Ella tenía un demonio adentro y era algo que se podía ver. Su defensa trató de mostrar a papá como agresivo, malo, borracho. Y yo sentía que, por el dolor que le había causado a Heather, él se lo merecía. Los abogados y Bárbara tienen que pudrirse en el infierno por querer arruinar la reputación de alguien que mataron.
Papá le había abierto la puerta a esa familia. Los había dejado vivir en su casa, les compraba comida y les pagaba y conocía a esos jóvenes, pero no sabía por qué querrían matarlo, por qué lo golpeaban con un bate, por qué lo apuñalaban. Lo único que se le ocurrió decir fue, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? Ella quería el dinero que mi papá tenía en el banco. Ante una situación así, hay mucho dolor, hay mucha pena, angustia, así que uno recurre a lo que sea. En mi caso fue el alcohol. Destruí toda la vida que tenía. Dejé que me afectara mucho. Creo que pasó eso. Me separé de mi ex esposa y me dediqué a no hacer nada durante años. Después de un tiempo se puede vivir sin alcohol, así que lo controlas y aprendes a vivir sin beber, pero no lo superas. Jerry era, según todos, cariñoso con los niños. Los quería y los trataba muy bien. Según todos los testigos, según todos los vecinos que hablaban con su hijo y por charlas que su hijo había tenido antes con él sobre Bárbara, él era una muy buena persona. A veces no se puede explicar lo inexplicable. Lo que es inconcebible para nosotros, desde luego, es muy concebible para Bárbara. Y lo más importante de toda la cuestión y lo inusual del hecho era que hubieran convencido a esos jóvenes inocentes de cometer un crimen tan horrendo. Esto es de la primera hoja de la declaración testimonial ante la policía de Everett de Heather Opel. Lo único que yo hice fue apuñalar a Jerry 2 veces en el mismo lugar del lado izquierdo del estómago. También ayudé a limpiar la sangre que había en todas partes, en las paredes y en el piso. Cuando fuimos a deshacernos del cuerpo, lo único que hice fue arrojar en el bosque el bate con el que habíamos matado a Jerry y volver al auto. Heather, por lo que sé y todo lo que leí y oí, arrepentida. Yo creo que para ella estaba justificado y que su mamá le había lavado el cerebro por completo. Y creo que era capaz de eso y demás si se lo ordenaban. Nunca había visto un crimen así antes y nunca volví a ver otro igual después. Todos fueron víctimas. Mi hijo estaba preso por homicidio. Ese fue el día en que perdí a mi hijo. Cuando se llevaron a Jeff de la sala, sentí que ese era el fin de su vida. No sabía qué más podía hacer por él. Me sentía abatida. Como madre, una siempre se culpa a sí misma por todo. Sentí que le había fallado de algún modo. Y aún me siento de esa forma. Espero que algún día mi hijo pueda contarme la verdad o qué participación tuvo en todo eso.
para darme paz. Fue un crimen brutal. Él subió al estrado y contó que golpeó salvajemente a Hyman con un bate de aluminio frente a su mamá de 89 años, enferma de Alzheimer. ¿Jeff dijo que hizo eso? Ujú. Jeff nunca me contó que hizo eso. Para mí, porque no quiere que me angustie aún más. Donda, él no fue el único, pero estuvo ahí. Sí, Jeff estuvo ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy bien, cansado. Sí, ¿qué tal el ejercicio? Bien. Me llama 3 o 4 veces por semana. Y nos quedamos hablando por teléfono. Y extraño estar con él, abrazarlo y hacer cosas juntos. Y aún siento dolor. Y seguro seguiré sintiéndolo hasta que él salga de ahí. ¿Está bien? Está bien. ¿Te veo el lunes? Sí, nos vemos el lunes. Muy bien. Bueno, Te quiero. Yo también. Adiós. Ahora, lo más importante para mí es que salga. Creo que Jeff merece una segunda oportunidad en la vida. Ese último día, cuando Jeff quede libre, será... quizás uno de los días más felices de mi vida. Y seguro que él también sentirá lo mismo. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Él no se lo merecía. Le quedan 60 segundos. Estoy muy arrepentido de lo que hice. Me siento muy mal. Puede haber redención en muchos casos, pero para mí este no es uno de ellos. Nadie merece una segunda oportunidad después de hacerle eso a otro ser humano. La pena de muerte sería mejor, porque hubieran sentido el miedo que sintió mi papá cuando lo asesinaban. Y me gustaría que ellos sintieran esa clase de miedo. Era un buen hombre, de buen corazón. Lo extraño mucho. Doblado al español en Civisa Media.